Buenas noches a todos, porque daremos inicio a la segunda sesión del diplomado de atención al paciente pediátrico. Empezaré con una pequeña presentación de la ponente que continuará el diplomado. Bueno, el diplomado estará a cargo de la licenciada Jessica Alejandra, es licenciada en enfermería. Bueno, actualmente trabaja en el Hospital de Ferreñafe hasta la actualidad. Es docente en teoría la carrera profesional de Enfermería Técnica del Instituto Tecnológico Privado Cayetano Heredia. Es jefe de prácticas de la Escuela Profesional de Enfermería y también fue parte administrativa como equipo técnico de las estrategias sanitarias etapa de vida del niño de la Gerencia Regional de Salud de La Valleja. Ella cuenta con diversas capacitaciones, pero las que hemos resultado son asistente de curso, taller, atención inmediata, reanimación cardiopulmonar y asfixia en el recién nacido, y asistente a los talleres y conferencias del programa de fortalecimiento de la responsabilidad social universitaria de la Universidad Señor de Chipá. Ahora le daré paso a la ponente para que pueda continuar. Muy buenas noches. Primero, por favor, confirmarme si está claro, si se escucha el audio correcto. Sí, sí se escucha. Genial. Bien, buenas noches. Quien les saluda, como ya hicieron la presentación, soy la licenciada en enfermería Jessica Alejandra Ñopola Sábal. Laboro, bueno, aquí en Chiclayo, en la ciudad de Ferreñafe, en el hospital referencial de Ferreñafe. Bien, en esta oportunidad, continuando con los temas, toca acerca de los cambios anatómicos, fisiológicos en el envejecimiento, ¿no? Definitivamente, para hablar de lo que es el adulto mayor y los cambios
de hecho que son complicados, que hay que tener bastante paciencia de cierta forma, el hecho de tenerlos a nuestro lado, un adulto mayor, ya sea en casa, ya sea en una casa hogar o ya sea también en un establecimiento de salud, sea parte preventiva o sea en la parte ya asistencial, ¿no? Porque no solamente son cambios físicos, no solamente son cambios anatómicos, sino que también son cambios psicológicos, que de los cuales muchos nos olvidamos de ellos y sin embargo son los que deberían tener mucha más atención, puesto que siempre se nos ha dicho y hemos escuchado, pues la mente maneja nuestro cuerpo y todo lo que nosotros percibamos, hablamos, concebamos, de hecho que vamos a sentir alguna parte física de repente positivamente aceptado o negativamente aceptado, ¿no? En alguna dolencia o en alguna enfermedad en estos adultos mayores, ¿no? Como ya se les ha venido mencionando, tal vez hablar del adulto mayor, hay diferentes criterios, pero según la Organización Mundial de la Salud, se define como un adulto mayor o un anciano a toda persona mayor de 65 años, ¿no? Incluso se les divide por categorías, de acuerdo a la terminología, pues hemos escuchado de repente el adulto mayor de la tercera edad, algunos le dicen cuarta edad, otros obviamente ya los llaman longevos y hay centenarios. Quien no de repente en algún momento ha tenido, como les mencionaba, un adulto mayor cerca y nos damos pues, cuenta, pues, ¿no? El de tercera edad por lo general se les está llamando a aquellos adultos mayores de 60 hasta 74 años. Los adultos mayores de la cuarta edad es desde los 75 años hasta los 89 años. Los longevos son aquellos de 90 a 99 años y hay adultos mayores centenarios, que sí hay en algunas partes, pues no, son aquellos que tienen mayores de 100 años. Bien, en cuanto a lo que concierne a los cambios con el envejecimiento, eh, mencionar que hay un declinar fisiológico de los órganos y sistemas propio de que, de acuerdo a la edad, desde niños obviamente se está formando en el adulto, en el joven, en el adulto, por el uso, de repente por cómo se está desarrollando en la sociedad, estos adultos mayores ya cuando llegan a esta edad adulta mayor de 60 empiezan a declinar, ¿no? Tanto los órganos como los sistemas. Si ya disminuye, porque ya los aparatos y sistemas, los órganos, no son, digamos, maduros, entonces lo que vamos a evidenciar dentro de los primeros cambios es que hay una disminución de la reserva funcional. Significa que los órganos y sistemas ya no van a funcionar a su 100% como lo puede hacer una persona adulta, ¿no? Y unido a esto que vamos a ver la presencia de enfermedades crónicas y que ambos obviamente van a resultar mayor fragilidad y vulnerabilidad. Es decir, estos adultos mayores van a ser más frágiles de repente y más vulnerables a tener alguna enfermedad, ¿no? Más rápidos de enfermarse, de repente un adulto una simple gripe lo puede soportar, hasta un niño, pero un adulto mayor ya no porque ya no tienen las defensas, las reservas que debe tener este adulto mayor, ¿no? Y esto lo lleva pues a un mayor riesgo de presentar complicaciones. Les decía, una simple gripe en una persona adulta se puede curar de repente con su, qué sé yo, hasta volverse una neumonía, ¿no? Pero con tratamiento va a mejorar. Sin embargo, estos adultos mayores ya no se hace, uno es una simple neumonía, es una neumonía complicada que muchas veces va a llevar a una sepsis en el adulto mayor, ¿no? Y obviamente es mayor el riesgo de esa complicación y por lo tanto este adulto mayor va a morir, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos evitar eh, cuando nosotros brindamos ese tipo de atención a nuestro adulto mayor. Ahora, si hablamos de los órganos y sistemas, vamos a mencionar que en la mayoría de tejidos hay una disminución del número de células, ¿no? Conforme pasan los días, los años, los meses, los adultos mayores y las personas conforme van pasando la edad van a morir
van a empezar a morir estas células y por lo tanto van a disminuir el número. Con consiguiente, una disminución de peso, ¿no? Siempre vamos a ver acá a los extremos. Siempre vamos a encontrar un adulto mayor o muy delgado o un adulto mayor muy obeso. Va a ser difícil muchas veces que encontremos a un adulto mayor con su peso ideal, por así decirlo, ¿no? Salvo aquellos pocos que sí podría haber, a los cuales ha tenido una vida más saludable, una dieta más saludable, de repente actividad física y eso les ayuda. Pero en la mayoría de ellos o vamos a encontrar adultos de repente con desnutrición, con anemia, bajitos de peso, y vamos a encontrar adultos mayores obesos, ¿no? Sedentarios, que no deambulan, que no salen y lo único que muchas veces están alimentándose, ¿no? De una mala, obviamente, distribución en cuanto a sus nutrientes. Luego también mencionar que hay una disminución del peso de 1 a 2 kilos por cada década a partir de la cuarta década. De repente decimos, pero el adulto mayor sí come, ¿no? Hemos tenido en casa un adulto mayor, pero sí come y sin embargo empieza a bajar. Es que es propio de la disminución, como dijimos en la diapositiva anterior, van a empezar a disminuir la cantidad de reservas que tiene su cuerpo y por lo tanto van a disminuir la fortaleza y todo, que lo va a llevar a que estos adultos mayores empiecen a disminuir de peso. También vamos a encontrar que la talla disminuye de 1 a 2 centímetros por cada década a partir de los 40 años. En cada uno de los órganos y tejidos vamos a encontrar, a ver, vamos a encontrar la piel y anexos, ¿no? Para dar inicio. En cuanto a su piel, como les decía, va a empezar a perder la grasa subcutánea, que es la grasa de reserva que tiene todo ser humano, y sus glándulas sudoríparas van a empezar a perder la elasticidad y producirse las arrugas. Ustedes van a comparar una persona adulta que tiene su grasa, su reserva de grasa subcutánea, ¿no? Y sin embargo, conforme pasan los años, esto se pierde y por lo tanto vamos a tocar una piel muy frágil, ¿no? Muy suavecita, muy finita y muy propensa, obviamente, a lesionarse más rápido. Por lo tanto, ahí es donde se producen las arrugas. Hay menos glándulas, como les decía, sudoríparas, las que contribuyen a mayor sensibilidad al calor y al frío. Obviamente estos pacientes o estas personas adultas mayores van a notar ustedes que no tienen calor. Es más, son las más friolentas, ¿no? Nosotros a una temperatura normal podemos decir tenemos calor, pero ellos no, ellos siempre van a estar con un poquito de frío, ¿no? Luego, vamos a mencionar dentro de lo que es piel y anexos que aparecen las manchas seniles, van a ser unas manchitas marrones o unas manchitas tipo pecas, de acuerdo a la piel de cada persona adulta. En especial vamos a evidenciar a aquellas personas de raza blanca, ¿no? Que empiezan a salir unas manchitas más oscuras que son más evidentes en su color de piel, en su tono. Mientras que de repente en las que son trigueñas o morenitas es más difícil envejecer en ellos, pero igual se va a evidenciar también estas manchas seniles. La piel, como venimos mencionando, se atrofia, ¿no? A eso se llama la presencia ya de las arrugas. Con propensión a formar unas úlceras, como les decía, como ya no tiene la grasa subcutánea, ya no tiene algo que la amortice, que lo amortigüe, que lo pueda defender ante una lesión. Si esta persona adulta mayor está mucho tiempo sentada, va a empezar a formarse lo que son las úlceras por presión. Y más aquellos que de repente tienen una dolencia adicional, por ejemplo, aquella persona que tuvo una fractura, aquel adulto mayor que se cayó o que va a ser operado de cadera, qué sé yo, ¿no? Hay N patologías. Entonces, ella va a tener que estar mucho tiempo sentada o acostada
y ellos, los adultos mayores, pues más propensos a la formación de las úlceras, ¿no? Por eso dice con trastornos de movilidad. Cuando no se pueda movilizar este adulto mayor es donde más va a aparecer estas úlceras por presión. En cuanto a lo que es su aparato muscular, decíamos que todo empieza a decrecer, ¿no? Y a partir de los 80 años, ¿no? La masa muscular va a empezar a disminuir. Obviamente empieza a disminuir desde los 60, ¿no? Que es en una proporción de un 20%, pero ya cuando cumple los 80 son más frágiles y van a empezar a disminuir de 30 a 40% de esa masa muscular. Estos adultos mayores ya no van a tener fuerza muchas veces, no van a correr, muy poco van a querer salir a pasear de repente al parque, caminar, porque obviamente sus músculos no le ayudan, ¿no? Y se van a sentir muy débiles. Respecto, como le decía, en comparación a cuando tenía pues la persona adulta, 30 años, ¿no? Va a empezar y vamos a ver la disminución de esa masa muscular, ¿no? La fuerza del puño, si tú le dices a esta persona adulta mayor, haga puño o apriéteme una mano, nos vamos a dar cuenta que ha disminuido totalmente la fuerza, ¿no? Para ellos es sí, te estoy presionando fuerte, pero no es comparado a de repente como lo tuvo de adulto, ¿no? Aquellos que se han dedicado, adultos mayores que se han dedicado a lo que son trabajos manuales, obviamente van a tener más pérdida de la fuerza en cuanto al puño, ¿no? Porque obviamente han tenido un mayor desgaste. Lo que también podemos mencionar es que en cuanto a la fuerza de las extremidades inferiores se pierde más rápido que las superiores. Como les decía, aquellos adultos mayores no se les va a hacer tan fácil de repente si antes estaban acostumbrados a dar 5 o 6 vueltas a la manzana, lo vamos a notar de que a los 60 ya empiezan pues a dar 3, ¿no? Y despacio. Y a los 70 de repente 2 vueltitas, a los 80 ya como que una vuelta y luego ya no, como les decía, ya no van a querer ni caminar porque definitivamente la fuerza muscular disminuye y en donde lo vamos a notar más es que de repente sí, no quieren caminar, no quieren salir a pasear, no quieren menos a correr, pero sin embargo, si están sentaditos, ellos todavía por allí hay una adulta mayor de repente sigue haciendo su tejido, si es que tiene una buena visión, ¿no? O sigue haciendo sus manualidades. Siempre la parte superior va a ser el último en deteriorarse, ¿no? Difícilmente vas a ver a un adulto mayor que no camine y que no pueda estar sentado y cogiendo algo en las manos para poderse desempeñar solo, ¿no? Sin embargo, lo primero que se pierde, repito, es la parte inferior. La contracción muscular, que esto lo vamos a notar cuando este adulto mayor se estira las piernas, estira los brazos, ¿no? Esta se va a ver alterada en un pico de tensión y relajación, ¿no? Le decimos, encoge los brazos, estira los brazos, y allí vamos a notar que la fuerza de las extremidades y la contracción muscular que puede haber va a empezar a disminuir, a disminuir. Y también vamos a encontrar unas modificaciones, unas modificaciones en todo lo que corresponde eh, Hijo, sí. en la parte de lo que es el esqueleto. Vamos a mencionar que a los 35 años se empieza a perder el calcio de los huesos y A conduce partir de los 25 años más empieza a perder calcio en los huesos. ¿no? El adulto mayor va a ser más propenso a tener osteoporosis y por ende un riesgo a sufrir de fracturas.
Es una simple caída, un simple resbalón que lo va a ayudar a que rápido pueda perder eh, esta función, ¿no? En cuanto a lo que es el esqueleto. Va a ser más propenso a caerse. Sus vértebras se aplastan, ¿no? Y se pierde la talla. Es por eso que a veces hemos escuchado, creo, algún momento, que el adulto mayor dice, me estoy achicando, ¿no? Y es que esto es verdad. El adulto mayor empieza a perder la tonicidad de estos huesitos que van a empezar a aplastarse entre ellos. Él se encorva, se joroba y obviamente va a empezar a perder la talla, ¿no? Efectivamente, y es muy cierto, se va a ver un poquito más pequeño, ¿no? También podremos mencionar que las articulaciones se empiezan a perder la elasticidad de su cartílago y aparece lo que ya decíamos, la osteoartrosis y la artritis. Hemos visto también en estos adultos mayores que hay una deformación muchas veces de estos cartílagos. Ustedes ven las manitos de estos adultos mayores y no tienen unas manos rectas o planas como normalmente lo puede tener una persona adulta o joven, ¿no? De repente hay hasta unos bultitos que se van a notar entre las articulaciones, que es porque se está perdiendo el cartílago, ¿no? El cartílago, y esto va a empezar a producirse o a verse una artrosis o una artritis, ¿no? Y hay una deformación ahí de lo que es el sistema óseo. Estas alteraciones conducen a la disminución de la motilidad y la realización de las actividades del diario vivir. Obviamente, si vamos a ver a aquel adulto mayor que tiene una deformación en las manos, que es lo más notorio, ¿no? Con las manitos que ya se deforman, no va a tener la fuerza, no va a querer de repente hasta coger una cuchara, un vaso, una taza, porque va a pensar y va a sentir que se le puede caer y por lo tanto no puede desarrollar estas actividades diarias, ¿no? Y siempre va a querer o va a tener la necesidad de tener el acompañamiento de una persona cercana en casa para que le ayude a su cuidado. Ya no son autónomos, ya no se valen por ellos mismos y muchas veces pues tienen que tener el acompañamiento de algún familiar o de alguna persona responsable que le ayude en sus actividades básicas diarias, ¿no? Luego vamos a ver acerca del sistema cardiovascular, los cambios morfológicos que también vamos a evidenciar en ellos. Para mencionarles, en su sistema cardiovascular, hablamos netamente de lo que es corazón, vasos, ¿no? Hay un engrosamiento de la pared del sexto, adaptación al aumento de la rigidez de las arterias en personas sedentarias, sobre todo aquellas personas que no caminan, que no deambulan, incluso van a estar ausentes. Lo vamos a notar cuando hagamos un electrocardiograma, la variante 6, entonces vamos a empezar a notar de repente que hay alguna alteración. Y decimos, ¿no? O el médico nos puede decir, pero hay alguna alteración aquí, el paciente adulto mayor está mal, pero es que es propio de la edad, ¿no? Se ha ido deteriorando y como dicen, cuando las personas no realizan ninguna actividad incluso, no va a aparecer. Y no porque sea algo patológico, sino porque es algo fisiológico, es un cambio normal propio de la edad y esto hace que se sienta, pues, que no se aprecie esta onda, ¿no? Hay también, en cuanto a su sistema cardiovascular, una pérdida progresiva de células musculares, sobre todo en el tejido de conducción. El nódulo sinusal a los 75 años queda el 10% y trae alteraciones del ritmo. Los miocitos también están hipertrofiados, ¿no? No son los que normalmente tiene una persona adulta, lo que muchas veces va a producir una compensación, ¿no? Hay procesos degenerativos, los cuales son los depósitos de colágeno. La persona adulta puede, gracias a este colágeno, realizar los movimientos que debe. Sin embargo, esta persona
adulta mayor, ya estos depósitos ya no los tienen, todo funciona bien, ¿no? Liposucción, es decir, disminuye la grasa también y de las reservas de grasa que pueda tener en su cuerpo y la alteración de la oxidación, es decir, estos adultos mayores rápidamente van a empezar a decaer, un poco a disminuir su función, ¿no? En el aparato valvular, ¿no? En las válvulas hay una pérdida del tejido elástico y aumento de la fibrosis. Es decir, hay, como no son fuertes, un elástico, suponiendo, ¿no? Tenemos un elástico grueso nuevo, obviamente tiene su función elástica y regresa, tú estiras y regresa de la manera normal. Pero si tú empiezas a hacer muy rápido, a realizar estos movimientos y a usarlo de una manera más seguida, vas a notar que ese elástico deja de tener la fortaleza y la fuerza que tenía al inicio. Entonces el aparato cardiovascular va a pasar lo mismo. En cuanto a las válvulas, a las arterias, a los ventrículos, vamos a darnos cuenta de que hay una pérdida de este tejido elástico. Y sobre todo va a empezar a presentar el aumento de la fibrosis, es decir, que en las paredes de estas arterias y de estos vasos sanguíneos van a empezarse a hacer formación de otras fibras, de otras células que van a engrosar muchas veces estos conductos, ¿no? Y por lo tanto, la circulación de la sangre no va a ser como una persona adulta, ¿no? También vamos a evidenciar que hay una calcificación de las válvulas y sobre todo de lo que corresponde netamente a la válvula mitral, es decir, a la que es la red principal junto a la aorta de darnos el rigor o dirigirnos todo lo que es la sangre a nivel de que pueda circular en todos nuestros tejidos y nuestros órganos, ¿no? Entonces, en el adulto mayor, como ven, hay una mayor fragilidad, que sea más propenso de repente a un paro cardíaco, que sea más propenso no sé, a una impresión fuerte. ¿Quién no hemos escuchado que el adulto mayor, entre comillas, no resiste a esas noticias fuertes porque por la misma intensidad, fragilidad que tienen estos vasitos cardiovascular en cuanto a lo que es las válvulas, va a conllevarlos a que sean mucho más sensibles, ¿no? Y más rápido de repente deterioran esta función. Lo que muchas veces, como hemos dicho al inicio, puede conllevar incluso hasta la muerte, un ataque cardíaco, una mala impresión o no sé, algo personal que pueda pasar. También decimos que la función sistólica en reposo en pacientes normotensos no sufre cambios significativos, ¿no? Lo contrario a lo que venía mencionando. Podríamos decir que en estos pacientes, mientras le damos las noticias malas, pues obviamente este paciente va a sufrir un riesgo, ¿no? Mientras que aquellos pacientes normotensos, aquellos que los tenemos cuidando y la familia muchas veces dice, no, no le digas, que no sepa, que no escuche. Entonces, porque ellos están sin tensión, relajados, tranquilos, en casa, con la familia. Entonces, en ellos definitivamente no hay cambios significativos, ¿no? A aquel adulto mayor a la cual estamos dando una noticia impactante o aquel adulto mayor que ha visto de repente algún accidente, no sé, me imagino aquel adulto mayor que ha pasado o se ha caído o se ha resbalado y la misma tensión hace que sufra alguna alteración en lo que corresponde no solamente a cardiovascular, sino de manera general, ¿no? La fase sistólica, hablando en lo que es cardiovascular, se prolonga, es decir, la fase en la que nuestro corazón, perdón, se relaja
porque la diastólica, recuerden que hay dos funciones, sistólica y diastólica. La sistólica se encarga lo que es la relajación, ¿no? Impidiendo el llenado rápido en la fase inicial de la diastólica. La diastólica es la que va a bombear, ¿no? En la que va a mandar o a enviar la sangre para que vaya a todos nuestros tejidos. Sin embargo, la diastólica, que es la que la relaja, se va a prolongar y como que se relaja mucho, no funciona como debe y muchas veces estos pacientes van a sufrir de alguna dolencia, ¿no? De repente un preinfarto o un así. También vemos que va a haber una mayor rigidez de la pared ventricular. Constituye un factor sobre añadido que modifica la función diastólica, ¿no? Lo que ya estamos mencionando. La alteración de la función diastólica constituye la característica, pues, y vamos a evidenciar mucho más prevalencia en ellos, ¿no? Si decimos que la sistólica, que es el reposo, que es la relajación, que es la tranquilidad, por así decirlo, de su corazoncito, que no es bueno y tampoco que esté muy relajado ni muy tranquilo, es como está relajado, que puede llegar a dormirse, así se duerme de repente este corazón y pueda llegar a tener pues el infarto que les digo, ¿no? Entonces, esa alteración va a hacer que la función diastólica en la que empieza a hacer el llenado rápido, no va, va también a influir y va a disminuir. Entonces, el corazón ya no va a empezar a funcionar o a bombear como debería, ¿no? Para llevarle la sangre a todos los órganos y tejidos. Hablando también del sistema cardiovascular, estamos hablando que la persona adulta mayor tiene un proceso de adaptación al ejercicio, obviamente disminuida. Hay un menor aumento del gasto cardíaco, incluso su frecuencia cardíaca es menor, ¿no? Y por lo tanto el llenado ventricular, ustedes van a tomar una frecuencia cardíaca en el adulto mayor y es disminuida, ¿no? Por lo tanto hay una menor respuesta de vasodilatadora de las arterias, ¿no? Por el mismo ejercicio que pueda. Hay una reducción de los vasoreceptores carotidios y aórticos que traen consigo una menor adaptación a las diferencias de la presión arterial y el volumen plasmáticos varía, ¿no? En lo que son los valores normales de la presión arterial. Para que un poco se me sea más entendible, en la mayoría de los adultos mayores, si bien yo estoy mencionando que disminuye, ¿no?, su gasto cardíaco, pero la presión arterial sube. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la presión que ejerce la sangre para pasar por las arterias. Estamos hablando del bombeo del corazón, ¿no? Para que pueda salir la sangre. Estamos diciendo que si la dilatación disminuye, es como cuando estamos haciendo ejercicio, ¿no? Estamos realizando ejercicio y nos cansamos y ya nos cuesta levantarnos. Sin embargo, nuestro corazón y nuestro cerebro que está unido sabe que tiene que seguir funcionando porque el resto de órganos y tejidos y células necesitan de la sangre. Entonces, esta presión va a tener que aumentar para que pueda seguir funcionando el resto de nuestros órganos. Por lo tanto, tomamos la presión en estos adultos mayores y por lo general es una presión alta, ¿no? Porque hay, les repito, el aumento de lo que es la diástole, el bombeo del corazón, el bombeo de la sangre para que pueda llegar a los órganos y tejidos. Por eso es que se presenta este aumento de la presión arterial. Luego, también vamos a encontrar cambios morfológicos de las arterias. En este adulto mayor, por lo general, su presión arterial sube y lo que vamos a ver es que estas arterias, ¿no? Van a estar engrosadas.
¿Por qué se engrosan o por qué se alargan o hay un aumento de diámetro? Puesto que como se deteriora, va a empezar a disminuir su tamaño, ¿no? Pero disminuye, aumenta el bombeo, quiere pasar la sangre por las arterias, la fuerza que hace, eso hace que aumente la presión. Y aumenta porque se vuelve grueso como algo que ya se desgasta o que está idealizado y se empieza a hinchar, a alargar, a aumentar el diámetro, se vuelve más grueso de dentro, mirándolo de adentro hacia afuera, y te va quedando poco espacio, poca luz para que pueda entrar la sangre, ¿no? Entonces, por lo tanto, debería allí tener un control más estricto en cuanto a estos signos vitales, en especial lo que es su presión arterial y su frecuencia cardíaca, ¿no? Digamos que hay una modificación de la forma, lo que les decía, el tamaño, la orientación de las células, hay un engrosamiento del espacio subendotelial, hay alteraciones en la lámina elástica interna y por lo tanto hay una alteración a la respuesta vasodilatadora medida por el endotelio, ¿no? Obviamente alterada estas arterias totalmente. Hay un aumento de las células musculares lisas, hay una disminución y fragmentación de la elastina y hay un aumento también de los depósitos de calcio y lo que hace muchas veces que se dificulte el paso de la sangre también por estas arterias. Hay un aumento de la velocidad de la onda del pulso, ¿no? Por la desesperación, por así llamarla, de la sangre, tener que seguir bombardeando a todos nuestros órganos y sentidos. Por eso es que hay ese aumento de la velocidad de la onda del pulso. Al tomar el pulso, un signo vital que ustedes sí lo logran palpar en estas personas adultas mayores y comparar con un adulto joven o una persona adulta, van a notar que de ellos es más fuerte, es más fácil de palpar, es más fácil de tocarlo porque ahí está haciendo un aumento de la velocidad de la onda del pulso, ¿no? Hay una mayor turbulencia del flujo sanguíneo, lo mismo que les vengo mencionando, la sangre tiene que irrigarse sí o sí a todo el cuerpo. En ellos son menos sensibles al cambio brusco de volumen y allí es donde vamos a notar el aumento de la presión arterial sistólica, el aumento de la presión arterial media, incluso hay una disminución de lo que es el aumento de la presión arterial. Hablando de lo que es su sistema respiratorio, hay una disminución en el adulto mayor, hay una disminución de la movilidad de la cavidad torácica. En cuanto incluso a los cambios anatómicos fisiológicos, los más alterados van a ser sí o sí el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Nuestro paciente adulto mayor, por lo general, por los cambios propios de su edad, fisiológicos, van a ustedes a notar que siempre este adulto mayor o se enferma por problemas de la presión arterial, por problemas de colesterol, triglicéridos o por alguna enfermedad respiratoria. Por lo general, una bronquitis, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una neumonía, ¿no? Estos son los dos sistemas para recalcarles que debido a los cambios fisiológicos y anatómicos propios deteriorados en el adulto mayor, es que nosotros vamos a evidenciar pues estas alteraciones. Y esos son claves para el desarrollo de esta persona adulta mayor, ¿no? Porque vamos a notar de que todo deprime prácticamente. Si este paciente adulto mayor está con una enfermedad respiratoria, no está tranquilo, no puede ventilarse por sí mismo, va a necesitar de oxígeno, o con algún problema de la presión, igual no puede movilizar, no puede caminar, no se puede trasladar. Entonces, estos dos van a la par, ¿no?
En cuanto a su sistema respiratorio, hay una disminución de la movilidad de la cavidad torácica. Como vemos, este adulto mayor obviamente ya no realiza una actividad física. Esta persona adulta está sentada y por lo tanto hay una disminución de la movilidad de la cavidad torácica. La cavidad torácica incluye todo, pues, ¿no? Pulmones, está el diafragma, están los alveolos, los bronquios, los bronquiolos, todo, ¿no? Ahora, esta disminución, ¿qué va a hacer en el adulto mayor? Que haya una limitación de la expansión expiratoria. Tú no vas a notar, es raro que en una persona adulta mayor inspire fuertemente, ¿no? Que tome aire, va a ser muchas veces trabajoso, tedioso y en algunas oportunidades un poco doloroso, ¿no? Esto va a hacer que ellos obviamente tengan una debilidad muscular y van a notar pues el encorvamiento, lo que les decía, y que tiene que ver mucho su sistema óseo, ¿no? El encorvamiento progresivo, que es, hace curva, le dicen a los adultos mayores, van a notar que ya no pueden ellos respirar de una manera tranquila, ¿no? Hay cambios articulares, hay una calcificación de cartílagos costales. Obviamente, como no llega oxígeno a sus demás tejidos y órganos, vamos a notar que hay esta calcificación, ¿no? La respiración depende de los músculos abdominales, eso ya lo sabemos. Menos efectivos en posición supino sentada, es decir, el adulto mayor puede estar parado y normal, pero si ya lo ponemos boca abajo, ¿no? En decúbito dorsal, va a ser, decúbito ventral, va a ser difícil que pueda ventilar como lo hace una persona que está en una posición más cómoda, ¿no? Entonces, en la posición supina o sentada va a ser menos efectiva, ¿no? Estos músculos abdominales, hay presión del abdomen y la caja torácica, por lo tanto, estos pulmones no van a poder expandirse en su totalidad. Ahora, en el sistema respiratorio, también vamos a notar que hay una disminución del intercambio de aire, ¿no? Esto es lo que va a hacerse o complicarse un poco más por la presencia de repente de alguna patología, ¿no? Hay una disminución y el crecimiento de los cilios. Los cilios son estos vellos o pelitos que son los encargados de filtrar el aire frío que entra a su cuerpo para convertirlo en un aire caliente que pueda ayudar a seguir funcionando. Es como que de eso va a valer mucho, por ejemplo, cuando hemos pasado por la pandemia, acostumbrados a este aire contaminado y obviamente estos cilios ni siquiera lo podían proteger, ¿no? Ellos son las defensas, estas vellosidades son las defensas a todo lo que entra, es como un filtro, es como un colador, ¿no? Sin embargo, ellos no realizaban su trabajo. Vamos a notar que hay un mayor tamaño de glándulas mucosas bronquiales y hay una disminución del reflejo de la tos. A un adulto tú lo puedes escuchar que tose. Un adulto mayor va a empezar a toser cuando ya se siente de repente, cuando ya hay una neumonía o una tos mucho más intensa. Allí es donde tú vas a escuchar la tos, porque un adulto mayor no lo vas a escuchar. La tos sabemos que es un reflejo de defensa, de que a nuestro sistema respiratorio le está afectando algo, y la tos es para que se defienda de que hay una sustancia extraña que está entrando y que no lo necesita mi cuerpo, y por lo tanto empiezo a toser y a enseñarle o a decirle a mi cuidador o a mi cuidadora o la persona que está cerca, hay algo que está mal en mí. Sin embargo, estos adultos mayores no tienen ese reflejo activo, lo disminuyen. Por eso es que ellos son más propensos
a que se puedan enfermar, a que se puedan contaminar o a que se puedan tener una infección o un problema respiratorio adicional. Por lo tanto, lo que vamos a notar en ellos que cuando ya hay una complicación, obviamente su frecuencia respiratoria va a aumentar, ¿no? Este adulto mayor, tú lo vas a ver rapidito, esa respiración, esa inspiración así pujando, haciendo un doble o triple esfuerzo, por tener o por querer mantener una función respiratoria normal, ¿no? Sin embargo, vamos a notar que un adulto mayor empieza a respirar un poquito más rápido, como si fuera un niño o un recién nacido, ¿no? Porque sus pulmones, haciendo comparación, en los recién nacidos no están bien formados y en este adulto mayor ya están deteriorados. Entonces van a sentir esa necesidad de tener que respirar con más frecuencia, más rápido, para que pueda oxigenarse el resto de sus órganos y vida, pues, complicado, porque si esta persona adulta mayor, o bueno, durante su juventud o su adultez ha consumido de repente alguna droga, ha sido un fumador crónico, eso los va a llevar obviamente a que esta capacidad o esta función respiratoria se dañe mucho más rápido, ¿no? De acuerdo a los antecedentes que vayan teniendo. Sin embargo, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo va a disminuir entre el 2 y 0.2 y 0.3 litros por década. Y los cambios son menores en las mujeres. Hay una capacidad pulmonar total que no cambia significativamente con la edad. El volumen residual aumenta y vamos a notar en unos análisis que una gasometría arterial en la que vamos a evidenciar el pH y el dióxido de carbono que van a empezar a disminuir, ¿no? Mucho más a partir de los 50 años y más todavía en los adultos mayores. Hay otra función también que vamos a ver alterado, que es en el riñón, digamos ya como una función urinaria, ¿no? Específicamente el riñón. Hay una disminución progresiva del número de glomérulos a partir de los 50 años, ¿no? Los glomérulos son aquellos que se van a encargar de filtrar todas las sustancias tóxicas en cuanto a líquidas para poder eliminar lo que ya no sirve a través de la orina, ¿no? Sin embargo, una persona adulta sí puede hacer eso, sí puede filtrar, pero una persona adulta mayor no, va a disminuir a partir de los 50 años hasta, incluso menciona que desde los 80 a un 30%, imagínense, casi un poquito más y la mitad de la función renal, digamos que empieza a decaer, ¿no? Esta persona también vamos a empezar a ver a los adultos mayores. Obviamente, si no tiene una buena filtración en los glomérulos de aquellas sustancias que les decía que son contaminantes para nuestro cuerpo, ¿no? Que ya no nos sirve y deberían ser eliminados por la orina o por las deposiciones, en este caso netamente la orina en cuanto a función renal, no es la correcta. Por lo tanto, vamos a notar en estos adultos mayores de repente que la orina es más cargada, ¿no? Incluso que tiene un mal olor. ¿Por qué? Porque la función renal ya no funciona en un 100%. Hay un aumento del tejido fibroso en la zona medular y hay un engrosamiento de la membrana basal. Todo esto va a hacer pues que la función renal, o en este caso netamente el riñón, no empiece con su función para luego ser eliminada y
de la orina de todo nuestro cuerpo a través de los uréteres, almacenarlo en la vejiga y eliminarlo por la uretra, ¿no? Definitivamente estos tejidos van a empezar a engrosarse y por lo tanto no va a tener la facilidad de filtrar, ¿no? Es como que cogemos un colador, ¿no? Y estos huequitos que deberían estar limpios, libres, se empiezan a llenar de grasa, se deteriora y ya no son unos circulitos exactos, sino que son unos círculos deteriorados, ¿no? Sin forma, muchas veces ovalado, muchas veces eh, deformes, ¿no? Deformes netamente. Entonces, ya no filtra lo que debería filtrar, ¿no? Por eso se ve alterado también este riñón. Hay una disminución de la depuración de la creatinina. Esto lo vamos a notar ahí como dice, de 7.5 a 10 mililitros por minuto por década y a los 80 años, siempre a partir de los 80 en donde vamos a ver más deterioro, de 20 a 40 mililitros por minuto con creatinina normal. Si nosotros tomamos un análisis o es importante valorar en un adulto mayor su función renal, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta tal vez que hay una disminución a través de los análisis de orina, ¿no? Vamos a notar de que la urea ha aumentado, la creatinina ha aumentado y es propio de una degeneración o deterioro de lo que es de inicio el riñón, ¿no? Y de toda la función renal. En estos adultos mayores incluso vamos a evidenciar o a encontrar que hay una enfermedad renal crónica y que muchas veces va a tener que llevar consigo una diálisis porque esta función renal pues está totalmente alterada, ¿no? Y habría que darle, como se dice, la ayuda a estos riñones para poder ayudarles a trabajar o hacer el trabajo que ellos deberían hacer a través de una diálisis, ¿no? Entonces, lo que van a utilizar es una fórmula para hallar el cálculo de la depuración de la creatinina, es decir, qué tanto estamos eliminando, si es la cantidad correcta o no, o es que solamente estamos eliminando lo que no sirve o qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo es que está alterado nuestro riñón? En cuanto a la función renal, hay una disminución de la capacidad de reabsorción y secreción tubular, lo que les venía mencionando. Si ya el riñón de por sí no funciona como debería, entonces el resto de nuestro cuerpo, del resto de nuestra función renal, no lo va a hacer como debe. La capacidad de concentración y dilución del riñón también va a estar disminuida. Va a tener una tendencia a la isostenuria, favoreciendo la deshidratación. ¿Qué va a pasar? Que nuestro riñón no puede filtrar lo que debe y por lo tanto va a filtrar todo, lo bueno y lo malo. E incluso el agua que nuestro cuerpo necesita o que este adulto mayor va a necesitar, porque también necesita de agua, como no lo puede controlar esta función renal, lo va a eliminar y elimina hasta el agua que el adulto mayor lo necesita. Por lo tanto, empieza a presentarse una deshidratación en estos adultos mayores, ¿no? El eje renina-angiotensina, aldosterona, se altera. Obviamente estas sustancias son producidas a nivel renal en el riñón. Y esto lo vamos a notar pues en los análisis de orina que también se les suele pedir a aquellas personas adultas mayores, ¿no? Hay un mal control del volumen extracelular, es decir, hay una salida inmensa de la célula, del agua, de la concentración y de la necesidad del agua, de la hidratación que necesita cada célula, se va a salir el agua, ¿no? Y por lo tanto va a empezar a haber esa deshidratación de este adulto mayor, ¿no? Disminuye la respuesta renina a la depleción de volumen y a la restricción de sal. Es decir, el riñón o el sistema renal de esta persona adulta mayor, cómo es que se produce esta deshidratación, va a empezar a ver esta pérdida de volumen,
¿no? Incluso hasta la cantidad de sal que también necesita nuestro cuerpo también va a ser eliminada, ¿no? Entonces no va a haber un manejo o una función renal adecuada. La habilidad para diluir al máximo la orina disminuye. Es decir, tú ves a un adulto mayor, ya, como sé que su riñón no va a funcionar como debe, entonces le doy más agua. Es un error también porque va a hacer que elimine también toda esa agua, ¿no? Y la excreción de la sobrecarga de agua está disminuida. Tú le vas a dar para que elimine todo lo contrario. O lo va a eliminar o caso contrario, no lo va a eliminar y sin embargo va a quedar edematizado este adulto mayor. Por eso es que en los adultos mayores hay que tener bastante cuidado porque si no, digamos así, son extremistas, ¿no? O es que eliminan toda el agua y se quedan deshidratados, o es que ya no pueden filtrar esa agua para eliminarla y sin embargo se queda de mucha reserva y de sobrecarga en el organismo de este adulto mayor. Y este adulto mayor se empieza a edematizar. ¿Por qué es que está edematizado un adulto mayor? Porque su sistema renal, la función renal no está actuando como debe, es decir, su filtración y su función de filtración no se está llevando como debe, ¿no? Y se empieza a edematizar. Disminuye el umbral de la glucosa y la capacidad de excretar el exceso de ácido. El exceso de ácido va a hacer que este paciente o esta persona adulta mayor se edematice, ¿no? Y disminuye el umbral de la glucosa, es decir, que no lo va a mantener, digamos, dentro de sus límites normales, sino que lo va a empezar a eliminar. Y vamos a notar muchas veces que en un análisis de orina de un adulto mayor, vamos a evidenciar la glucosa, cosa que no se evidencia en una persona adulta normal. La hidroxilación de la vitamina D está alterada, así como el metabolismo de la calcitonina, glucagón y de las demás proteínas, ¿no? La producción de la eritropoyina parece no cambiar. Bueno, en esto vemos que no hay un cambio específico. En cuanto a su sistema geniturinario, vamos a notar hay una laxitud de los tejidos en las mujeres. Más vamos a hablar en este momento en ambos, ¿no? Mujeres y varones, pero mencionar que definitivamente las más, no sé si decirlo perjudicadas, pero en las que sí vamos a encontrar mayores cambios es en las mujeres, ¿no? Puesto que su piso pélvico, aquella mujer que ha tenido mucho más hijos, está muy elástico, por lo tanto, está más disminuida la función geniturinaria, ¿no? En cuanto a las mujeres, por el hecho de haber tenido más embarazos, más si son multíparas, ¿no? Aquellas que han tenido no solamente dos, tres, sino como en la antigüedad, bueno, nuestros abuelos y bisabuelos, tal vez, quien no ha tenido aquella abuela que tiene hijos, pues 10, 11, 12, los tenían antes, ¿no? Que obviamente no se ve afectado tanto en los varones. Bueno, hay una laxitud en los tejidos en las mujeres, como les decía, hay una elasticidad mucho más grande que no controla muchas veces la fuerza frente al estornudo, frente a la tos, frente de repente hasta un simple hipo o frente a alguna fuerza, controlar esta orina, ¿no? Y lo va a empezar a eliminar la orina, a sufrir muchas veces de una incontinencia en estos adultos mayores. Por eso es que se produce mucho más incontinencia en las mujeres que en los adultos, por lo que les decía, por la elasticidad que ha habido de todos sus sistemas y órganos frente a un embarazo, ¿no? Frente a un aumento de tamaño de todos los órganos y sentidos que lo va a ayudar a que sea pues más propensa, ¿no? Vamos a notar que hay sequedad en la vagina. En estas adultas mayores mujeres, por lo general se les recomienda dar inicio a lo que son hormonas
para lo que puedas ayudarle a segregar la sustancia y a lubricar esta vagina, ¿no? Sin embargo, va a ser bien difícil que esta adulta mayor pueda llegar a tener digamos, un nivel sexual activo, ¿no? Lógicamente. Sin embargo, esto es muy, 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 muy exacto que hay una sequedad en la vagina en cuanto a estas personas adultas mayores. En el caso de los varones, lo que vamos a ver es un agrandamiento de la próstata, ¿no? Aquellos adultos mayores mucho más que han tenido una vida sexual activa porque obviamente ha hecho funcionar más su sistema reproductor masculino y lo que hace que a la vejez, por la pérdida ya propia de la edad, de las células, de la elasticidad y de todos el funcionamiento normal, entonces estos varones son afectados en este génito urinario a lo que es la próstata. Ambos, tanto varones como mujeres, van a tener tendencia a las ITU, a las infecciones del tracto urinario, porque en el caso de las mujeres, por así decirlo, en el caso de las mujeres, no sé si alguien ha tenido la experiencia de notarlo tal vez, pero en cuanto a mi experiencia les podría mencionar que el sistema génito urinario es uno solo. Cuando nosotros queremos colocar, les menciono, de repente les pueda servir una sonda Foley a esta persona adulta mayor que tiene dificultad, que llega al hospital con una edematizada y queremos hacer, obviamente, que elimine esta orina o esta retención de líquidos en su cuerpo. La primera opción es colocar, pues, una sonda Foley, ¿no? Y al colocarle esta sonda Foley, nosotros vamos a notar. Normalmente la sonda Foley o en una persona adulta normal se le va a colocar por el meato urinario, porque por ahí sale la orina, no por la vagina, porque la vagina es ya, son genitales, ¿no? Es muy distinto. Pero ustedes van a notar que en estas personas adultas mayores, curiosamente, el mismo conducto del meato urinario está unido con el mismo conducto genital. Es decir, yo voy a ingresar en una persona adulta mayor la sonda Foley para que elimine la orina por la vagina, así como le escucho, ¿no? Y esto es raro, pero es real. Por eso es que esta persona adulta mayor va a tener siempre la tendencia a sufrir de estas infecciones urinarias, ¿no? Y en ambos, pues el deseo sexual y las actitudes hacia el sexo varía muy poco, ¿no? Como hemos escuchado en algún momento, el amor en estas personas adultas mayores, a diferencia de un adulto, no es pues una relación sexual o un coito, que es la actividad, ¿no? Ellos ya se manifiestan de otra forma en cuanto a su sexualidad, ¿no? El abrazos, los besos, las caricias todavía están presentes en ellos, pero obviamente ya no es la misma actividad o el ímpetu que se tenía cuando era una persona adulta. Como ustedes ven ahí, hay cambios en la sexualidad, lo que les venía diciendo. En cuanto a los varones, como en las mujeres, hay un dicho, recuerdo en este momento, la mujer hasta cuando quiere, el varón hasta cuando puede, ¿no? Lamentablemente, hemos notado realmente que hay estos cambios, ¿no? El varón va a notar que hay una erección lenta y con menor turgencia, es decir, ya no, su pene no va a estar muy erecto, muy duro, muy fuerte para él, ¿no? Porque por más que quiera, a no ser pues aquellos adultos mayores que toman su pastillita, ¿no? Y siguen con su vida sexual activa,
pero vamos a notar de que la erección en ellos propio cambio en su sexualidad del varón es que va a disminuir la erección, ¿no? Va a haber también la pérdida incluso en ellos de la erección con el orgasmo. Ya no va a ser la misma, obviamente, como una persona adulta, ¿no? También vamos a encontrar que hay una disminución del volumen de esperma. Obviamente, si este adulto mayor sí logra tener un orgasmo, una eyaculación, si es que llegara, va a disminuir esta cantidad de esperma, ¿no? Pero en la mayoría va a haber una eyaculación retrógrada, es decir, ya no va a eyacular, ya no va a eliminar el esperma. Y obviamente estos adultos mayores van a tener una disminución del placer. A diferencia del varón y la mujer, el varón es la que es, por lo general, en la mayoría de casos, según estudios, quien más se ha sentido afectado, ¿no? Por el mismo nivel masculino, la masculinidad, los valores y todo lo que quieran mencionar, obviamente quien es el más afectado es el varón. En cuanto a la mujer, vamos a ver que también tiene cambios. Hay una disminución de las hormonas sexuales circulantes, ¿no? La libido en ellas probablemente disminuya, pero a la mujer, mientras se le estimule, estas hormonas van a empezar a segregar, a funcionar, y por lo tanto ellas podrían continuar realizando sus actividades sexuales normales, ¿no? Pero definitivamente sí, propio de la edad, hay una disminución de las hormonas. Hay una menor lubricación vaginal, que es lo que ya hemos visto, hay una sequedad y por lo tanto, muchas veces estas personas adultas mayores lo que se les ayuda es con una crema para que se empiecen a lubricar, ¿no? Se echan sus cremas y eso le va a ayudar para que ya no sientan esa resequedad de aquellas que todavía tienen relaciones sexuales, no sientan el dolor, ¿no? Tienen menos contracciones orgásmicas, ¿no? Pero si ustedes podemos hacer un comparativo, acá el varón sí lo pierde totalmente su función, ¿no? Si nos damos cuenta un poquito más. Pero en la mujer todavía hablamos de disminución, ¿no? Es menos, va siendo cada vez menor, pero nunca desaparece, ¿no? Entonces tiene menos contracciones orgásmicas y hay un rápido decrescendo de post-orgásmico, ¿no? Es decir, cuando se llega, por así decirlo, al orgasmo, que es el punto máximo de placer, cuando va bajando, va a ser más rápido en ellos que una persona de repente adulta y pueda tener mucho más tiempo en ese orgasmo, ¿no? Luego vamos a hablar acerca de otro aparato, que es el aparato digestivo. Vamos a iniciar por la boca, que son acerca también de los cambios que vamos a evidenciar en el adulto mayor. Nos vamos a dar cuenta y nos vamos relacionando con un adulto mayor que va a presentar alteraciones en la mucosa. Si decimos que hay una deshidratación, obviamente estas mucosas van a estar eh, secas o semisecas, semihúmedas, ¿no? La lengua, las encías y los dientes, las glándulas salivales que condicionan, han disminuido, ¿no? Van a notar que muchas veces estos adultos mayores tienen un poquito de dificultad para empezar a diferenciar entre lo salado, lo dulce, de repente lo ácido, ¿no? Esta disminución del gusto obviamente se ve evidente, ¿no? La producción de la saliva también va a disminuir, hay alteraciones de la masticación. Si no tiene mucho más este adulto mayor los dientes completos, de hecho que no va a poder masticar, ¿no? Y va a dificultar, si no masticas bien, no vas a poder deglutir bien. Y por lo tanto, más vamos a evidenciar en estos adultos mayores
que difícilmente se quieran estar haciendo un cepillado de dientes continuos, ¿no? Como normalmente lo puede hacer una persona adulta, al levantarse, pues su almuerzo, de la cena, antes de dormir. En ellos no lo van a hacer y por lo tanto vamos a empezar a ver que hay una aparición de infecciones, ¿no? En la boca. Ya empiezan a salir unas pequeñas laceraciones. Podemos ver que hay la pérdida del gusto, ya no es al 100%, y obviamente empiezan a salir unas aftas, unas ampollitas, o ya por la cantidad, si es que tuvieran dientes con caries, va a empezar a disminuir de repente la masticación por el dolor, la deglución y por lo tanto tener hasta un mal olor del aliento, ¿no? Un mal aliento. La serostomía favorece la inapetencia y dificulta la formación y deglución del bolo alimenticio. Asimismo, se dificulta la masticación y favorecen los atragantamientos. Cuando esta persona adulta mayor se va degenerando esta función digestiva, y toda función digestiva empieza por la boca, si no tiene una buena, digamos, su garganta no tan propicia, su dentadura no tan favorable, el apetito y todo esto va a hacer que lo que pueda masticar, ¿no? Que es el alimento, lo convierte en bolo para pasarlo a su sistema y continuar con eh, este actuar de su sistema digestivo. Obviamente, esta persona adulta mayor va a empezar a atragantarse, a ahogarse, a asfixiarse, a toser, y muchas veces se puede aspirar hasta con la propia flema, hasta con la secreción, la saliva que pueda estar produciendo, ¿no? Eh, la serostomía, para dejar un punto claro, se conoce también como una resequedad en la boca, ¿no? Si arriba estamos hablando de que las glándulas salivales disminuyen, entonces esta serostomía, que hay una resequedad, no va a ser que la formación del bolo cuando uno consume un alimento es que con la saliva vamos haciendo el bolo, tal cual, una bolita. Bolo alimenticio es el residuo del alimento que con la saliva se moldea, ¿no? Se moldea y pasa y continúa la función del sistema digestivo por el esófago hacia el estómago y todo lo demás. Sin embargo, cuando hay una resequedad en la boca del adulto mayor, pues no va a poder formar ese bolo como debe. Y eso es lo que le va a producir el atragantamiento, ¿no? Va a sentir como que algo duro, por más poquito que coma, algo duro pasó por su boca, le dolió la garganta o se atragantó y no tuvo un buen inicio de esta función digestiva en la boca, ¿no? Eh, Luego, cuando hablamos del esófago y el estómago, vamos a mencionar que en el esófago hay una disminución de las neuronas del plexo mientérico, trae alteraciones de la motilidad presbiesófago. Es decir, hablamos de que este bolo alimenticio que ya se formó con la saliva y la masticación, eh, va a pasar algo duro, algo seco, algo semilíquido, semisólido, no tiene la buena formación del bolo. Y el esófago, que es donde va a pasar o donde va siguiendo el bolo alimenticio, también tiene neuronas y por lo tanto, estos movimientos que tiene que realizar el esófago para hacer pasar el bolo alimenticio hacia el estómago, va a disminuir esa motilidad, esos movimientos, ¿no? Entonces, sigue siendo complicada esta función digestiva en este adulto mayor.
Se habla que del 20 al 30% en los adultos mayores de 65 años presentan gastritis, el aumento de una secreción de los líquidos, ¿no? Hay una gastritis atrófica. Esta gastritis muchas veces va a atrofiar, va a lesionar, son jugos gástricos que van a empezar a quemar, ¿no? El esófago y la disminución de la producción del ácido clorhídrico. Por lo tanto, hace que esta persona adulta mayor tenga una infección por el pylori, ¿no? Estos adultos mayores van a empezar a sufrir de regurgitaciones, de acidez estomacal, ¿no? Y esto es lo que aumenta, propio del aumento de, del ácido clorhídrico que hay en su estómago, ¿no? Y con el mal inicio de este bolo alimenticio, no es que lleve una buena función digestiva, ¿no? La motilidad gástrica, hablamos de motilidad, son los movimientos que va a tener todo el sistema digestivo. También está alterada, lo que favorece el reflujo gastroesofágico. Es decir, si yo pasé el bolo alimenticio, no mastiqué, o bueno, el adulto mayor disminuyó la secreción de la saliva, con lo poquito que come, va a sentir que su cuerpo no lo forma como debe ser este bolo alimenticio. Entonces, el sistema digestivo, específicamente el estómago, empieza a segregar sus ácidos, ¿no? Y estos ácidos están atentos a que empiece a caer ese bolo digestivo. Ese bolo va a empezar a bajar a veces lento o a veces muy rápido, de la manera como es que se está alimentando este adulto mayor. Y eso va a hacer que haya la gastritis, la regurgitación, el aumento del ácido clorhídrico, ¿no? Y va a empezar a salir bastantes enfermedades, pues, ¿no? La gastritis, lo que es la infección intestinal muchas veces, ¿no? La motilidad gástrica también está alterada, lo que favorece, como les decía, el reflujo gastroesofágico y muchas veces va a ser regurgitar, va a ser como un erupto, pero va a eliminar líquido muy ácido en estas personas adultas mayores. Luego que baja al estómago, este alimento va a pasar por el intestino delgado. Sin embargo, en estos adultos mayores vamos a evidenciar que no existen cambios ya en la anatomía del intestino delgado y su motilidad está preservada. Si bien es cierto, hay problemas arriba, pero ya una vez que pasó el bolo alimenticio y se combinó con todos los jugos gástricos para hacer ya empezar el proceso de la eliminación primero en el intestino delgado, vamos a ver que no hay mucha dificultad. El problema es arriba, en el estómago, por eso es que en esos adultos mayores vamos a notar que hay las regurgitaciones, las gastritis. eh, Sin embargo, la absorción, digamos en cuanto a movimientos, ¿ok? Hasta allí no hay problema, pero la absorción sufre algunas modificaciones. En el intestino delgado se va a empezar a absorber todas las sustancias y los nutrientes, ¿no? Hasta el agua absorbe en el intestino delgado. Un tercio presenta disminución de la absorción de los carbohidratos por sobrecrecimiento bacteriano secundario a la hipocloridria gástrica o a la diverticulosis yuyinal. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento que el bolo alimenticio pasa por su sistema digestivo, ya pasó por el estómago, se mezcló con los jugos gástricos y empieza a bajar por el intestino delgado. En el intestino delgado, si bien es cierto, no hay un cambio exacto, pero sí vamos a notar una disminución de la absorción de los carbohidratos, ¿no? La absorción de los lípidos, es decir, de las grasas, no se altera, ni de las vitaminas liposolubles, a excepción de la vitamina D. Y también en el intestino delgado
vamos a notar que no hay una mala absorción de las vitaminas hidrosolubles ni minerales, a excepción del hierro y de la vitamina B12. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta persona adulta mayor va a estar propensa a tener un proceso de anemia, ¿ya? Y la vitamina B12, por eso es que estos adultos mayores tú no los vas a ver activos, despiertos, ¿no? Porque el hierro disminuye y la vitamina B también disminuye. Entonces, estos podemos mencionar como cambios en el intestino delgado. Una vez que pasa por todo el intestino delgado, va a llegar al intestino grueso y a casi la parte final de lo que es el sistema digestivo, el aparato digestivo. En el intestino grueso vamos a evidenciar que hay una atrofia de las fibras mientéricas con una disminución de la motilidad más intenso en usadores de laxantes, tubo de plomo, por las impactaciones. Impactaciones es las heces que están impregnadas en el intestino grueso. Ahora, aquí sí hay una disminución de la motilidad, es decir, de los movimientos, para que este bolo que ya pasó por por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, si llega al intestino grueso, lo más sano es que se elimine, ¿no? Sin embargo, esto en el intestino grueso es muy lento. Hay una disminución de los movimientos y por lo tanto vamos a evidenciar que en la mayoría de los adultos mayores se va a empezar a presentar el estreñimiento, ¿no? Y más sobre todo las impactaciones, o sea, las heces se van a pegar totalmente a lo que es el intestino grueso. La pared muscular del tubo digestivo se debilita, favoreciendo la aparición de dilataciones en todo su trayecto, produciendo la enfermedad diverticular en colon, esófago y duodeno. Estas son las partes terminales ya de lo que es el intestino grueso. Entonces, el intestino grueso no tiene la movilidad que necesita para en lo último empezar a hacer evacuar a las heces. No va a poder. La pared muscular está débil, por lo tanto no va a haber movimientos, no tiene fuerza, no se dilata, no se suprime y por lo tanto va a empezar a aparecer las enfermedades diverticulares, no aquellas que les empiezan a salir como unos divertículos que son en común, en término común, para que entiendan, como unos chupos, como unas bolitas que van a empezar a dificultar, obviamente, la salida de las heces, ¿no? Las estructuras vasculares también se degeneran y aparecen los lagos venosos en la submucosa que constituyen la angiodisplasia intestinal, que es la causa de la anemia ferropénica crónica por micropérdidas digestivas después de una hernia de hiato. Esto es una enfermedad en la que nosotros vamos a evidenciar que este adulto mayor está con anemia, ha tenido hasta una pérdida de sangrado invisible a nuestros ojos, pero que al final lo está llevando a una anemia por algún problema intestinal que él está teniendo, ¿no? Esta persona adulta mayor. Hablemos de otros órganos digestivos que también están presentes en este proceso. Hablamos del páncreas. ¿Qué se dice del páncreas en estas personas adultas mayores? Como todos los órganos y sistemas, obviamente también se degenera, observándose dilataciones del conducto pancreático y ramas, es decir, una disminución de su función exocrina. ¿Qué quiere decir? Que el páncreas, como se está degenerando o está dejando de funcionar al 100%, van a empezar a salir estas sustancias como la insulina o como eh, que va a hacer que este paciente o esta persona adulta mayor se vea amarillo, ¿sí? Se vea con las bilirrubinas en un análisis de laboratorio, bilirrubinas elevadas,
porque este páncreas ya no está filtrando o no está trabajando como debería, ¿ya? El hígado disminuye de tamaño, de peso y el número de los hepatocitos que condicionan modificaciones en el metabolismo de los fármacos y síntesis de proteínas. Por eso es que cuando les empezamos a dar a estas personas adultas mayores algún fármaco o medicina o vitaminas, lo bombardeamos de tal forma que el hígado está pues al borde del colapso, ¿no? Ya no va a trabajar, a, a producir los hepatocitos que lo van a ayudarse a defender, ¿no? Todo lo contrario, lo debilitan y lo degeneran mucho más, ¿no? Sobre todo cuando hay presencia de fármacos. La composición de la bilis, lo que les decía, el líquido amarillo tiene un alto índice litogénico predisponiendo a la formación de cálculos. También vamos a encontrar que estas personas adultas mayores tienen problemas de colelitiasis o colecistitis, que son cálculos en la vesícula, ¿no? Porque obviamente su cuerpo ya no se puede defender y toda la reserva que ha tenido de repente de un consumo excesivo de sal, un consumo excesivo de carbohidratos, de glucosa, lo ha convertido o lo ha hecho producir cálculos, piedritas, ¿no? Entonces, va a empezar a ponerse amarillito, puesto que su función del páncreas, del hígado, no está siendo la total, ¿no? Y hay una presencia, pues, de bilis, el líquido amarillento, que también se sale de ese conducto y lo empieza a contaminar todo el sistema digestivo y por lo tanto a la persona adulta mayor la vemos de color amarillo. Hay un sistema que muchas veces no lo tenemos en cuenta en estos adultos mayores, sin embargo es uno de los más alterados, que es el sistema nervioso, ¿no? Hablando netamente como sistema nervioso, hablamos del cerebro. Vamos a ver una reducción del tamaño y del peso, ¿no? A comparación, ya sabemos, de una persona adulta, con disminución del volumen de la sustancia blanca y la dilatación del sistema ventricular. Por lo tanto, nos va a llevar a que el funcionamiento de este sistema nervioso de su cerebro no esté pues al 100%. Hay una disminución de neuronas en un 30-40%. Ya sabemos que las neuronas empiezan a duplicar, a triplicar de repente en la adolescencia, en la adultez, según los estilos de vida, pero en el adulto mayor definitivamente van a empezar a disminuir, porque hay o es mayor la sustancia negra, las células de Purkinje, hasta anterior de la médula, ¿no? El locus coeruleus, hipocontus y la corteza cerebral, vamos a notar que hay mayor alteraciones extrapiramidales de la memoria. Por eso es que como hay una alteración de la disminución de hormonas, hay una alteración del sistema nervioso, vamos a ver que la memoria de este adulto mayor no es la adecuada muchas veces, ¿no? Hay también una disminución en cuanto al número de las dendritas y las sinapsis, es decir, en su proceso de conductabilidad, de que tienen una orden al cerebro, de repente te hincaste, ¿no? Un ejemplo simple, te pinchaste con una aguja y tu cerebro dice, grita, o ya defiéndete, sácate la mano, no lo dejes ahí, sóbate, no sé, algo tu cerebro tiene que mencionar a tu cuerpo para que pueda defenderse. Sin embargo, como en esta persona adulta mayor, estas dendritas y la sinapsis no está dispuesta al 100% del funcionamiento, muchas veces si tú de repente un adulto mayor se hinca o se golpea, va a demorar o te va a decir, miras, aparecieron estos moretones, pero ni cuenta me di yo que me había golpeado, ¿no? O no lo percibí, porque ya empiezan estas dendritas a su conexión hacia la necesidad de avisarle a tu cuerpo que se defienda, no lo está haciendo.
¿no? Esta sinapsis está totalmente alterada. En cuanto al sistema nervioso, hay un acúmulo de pigmentos lipídicos, hay una degeneración neurofibrilar, las placas neuríticas y depósitos de sustancias amiloides en los ancianos normales, ¿no? Hay una disminución, ya sabemos de toda esta función nerviosa entonces. Hay una disminución de los agentes neurotransmisores, que es lo que les decía, por lo tanto, la respuesta no la van a tener ellos rápidamente, ¿no? Sobre todo los silinérgicos, los monoaminérgicos y neuropeptídicos no van a estar pues al 100%, ¿no? Va a haber una disminución. En el sistema nervioso también vamos a ver que la producción es lenta, pero continua o continúa de radicales libres y otras moléculas, producen daño progresivo de las estructuras del cerebro. Definitivamente todo va decayendo, ¿no? En la tomografía cerebral es muchas veces frecuente encontrar una atrofia del cerebro y sobre todo hay una dilatación ventricular sin que esto signifique que tenga alterada su función cognitiva. Cuando este adulto mayor probablemente empecemos a notar que hay una pérdida de la memoria, una pérdida, no sé, del reconocimiento de alguien o a alguien. Muchas veces decimos algo tiene en su cerebro, ¿no? Recurrimos a una tomografía y vamos a notar que hay una dilatación ventricular en las paredes, obviamente, netamente hablando del cerebro. Por eso es que se empieza a alterar esta función cognitiva, pero es que es propio del deterioro de esta función en los adultos mayores, ¿no? No necesariamente porque haya una patología o algo adicional ahí, ¿ya? Porque es normal. En cuanto a las funciones cerebrales, decimos que la memoria sin pistas declina, mientras que la memoria por reconocimiento se conserva. Es decir, cuando no lo ayudamos a esta persona adulta mayor a trabajar, esta memoria va a empezar a disminuir. ¿No? ¿Te acuerdas de aquella situación de repente que pasó? Sí, ¿y quién estaba ahí? Ah, estaba tal, tal. ¿Y qué dijeron? ¿Y a dónde se fueron? ¿Y cómo fue? Entonces, si lo hacemos trabajar el cerebrito de esta persona adulta mayor, va a estar conservada. Pero si le decimos, ay, no, ya está adulto mayor, ya no converso con él, ya no le hablo, no le pregunto, no le digo nada, obviamente esta memoria va a empezar a declinar. El aprendizaje es similar al joven, aunque mucho más lento, la memoria visual se altera más que la auditiva. En la mayoría vamos a ver que muchas veces estos adultos mayores, muy mayorcitos, ya hasta se quedan sin ver, sin embargo siguen escuchando, ¿no? La inteligencia fluida relacionado con fusiones manipulativas generalmente disminuye mientras que las actividades verbales que se les conoce como inteligencia cristalizada se conservan. Es decir, seguimos, si nosotros les enseñamos a de repente alguna actividad y que la repita, él la va a seguir manteniendo. Pero si nosotros no le continuamos, digamos, con esa enseñanza o ese recordar, simplemente se va a perder, ¿no? Hay unas pruebas de inteligencia que se les hace a los 30 años, puede que alcance el máximo rendimiento, pero obviamente ya siendo adulto mayor va a disminuir. Si empezamos a hablar del sueño, vamos a ver que muchos de ellos sufren de un insomnio, que tienen dificultad para la conciliación, tanto para conciliar sueño, para iniciar el sueño, como para desarrollar a ver un momento, ya, para dificultar, como para durmieron unas 2, 3 horas y luego se despiertan, ya no pueden mantenerse más tiempo dormidos, ¿no? También vamos a ver, hay un despertar precoz, muy temprano. Estos adultos mayores sabemos que se despiertan, ¿no? 5 de la mañana, ellos ya están en pie, 6 de la mañana,
¿no? Entonces, ellos tienen menor efecto reparador, es decir, que a pesar que duerman, ellos muchas veces van a notar que siguen cansados. En cuanto a su sistema nervioso, podemos mencionar que hay una pérdida de la percepción, de la memoria reciente, del sueño, coordinación motora y control muscular. No, todo eso va disminuyendo. Sin embargo, van a ganar una estabilidad emocional, una visión más ponderada de las cosas, hegemonía de valores del mundo externo. Pero ¿por qué? Porque ellos, como son adultos mayores, saben que han vivido muchos años y muchas veces ellos quieren mantener esa idea, ¿no? De que ellos son los grandes, los que mucho han aprendido, los que saben mucho y que por lo tanto les va a ayudar en su vida actual, ¿no? Sin embargo, la debilidad de la voluntad, bueno, se debilita la voluntad, el descenso de capacidad de comunicación y el estado de ánimo. Son muy sensibles estos adultos mayores de de tener un problema, ¿no? En cuanto a lo que es netamente el estado de ánimo. El sistema nervioso disminuye de diferentes reflejos, aumenta del tiempo de latencia, el umbral del dolor obviamente aumenta y también los puntos dolorosos. Son muy sensibles a cualquier situación, ¿no? Hay un aumento del tiempo de latencia del estímulo de respuesta y sobre todo hay una menor sensación vibratoria. En cuanto a la visión, que es uno de los siguientes órganos, un momento. Vamos a notar que la visión, como les decía, se atrofia de los tejidos periorbitales y los párpados se forman más relajados, ¿no? La producción de lágrimas es muy común, disminuye la producción de las lágrimas, por eso van a ver que un adulto mayor por lo general, si bien es cierto son sensibles, pero no sienten no empiezan a eliminar las lágrimas. ¿Ya? Dice que la conjuntiva se atrofia y se torna amarillenta. La sensibilidad corneal disminuye hasta un 50%. El iris se torna más rígido y reacciona más lento. El cristalino se amarilla y aumenta la acumulación de proteínas insolubles en el centro. Disminuye la producción del humor acuoso y el humor vítreo se encoge. La retina se adelgaza por la pérdida de neuronas y los cambios en el cristalino y el iris producen la presbiopía, es decir, disminuye la adaptación de la luz. En cuanto a la audición, el canal auditivo externo se atrofia, sus paredes se adelgazan, el cerumen se torna más seco, con gran tendencia a la impactación. Hay pérdida de células en el órgano de Corti de la cóclea, engrosamiento de la membrana basal, degeneración del ligamento espiral y hay pérdida de la audición progresiva. ¿No? Incluso hay una mayor presencia de ruidos y voces que creen ellos estar muchas veces escuchando. En cuanto al gusto y al olfato, disminuye principalmente el gusto para lo dulce y lo salado, lo que mencionaba en algún momento, y aumenta el umbral gustativo, ¿no? Para el ácido, el amargo permanecen igual, pero también en el olfato disminuye la capacidad de distinguir los olores. En cuanto a su sistema endocrinológico, ya vamos a hablar sobre el páncreas y el endocrino. El 50% de los mayores de 80 años presentan una intolerancia a la glucosa o a la diabetes mellitus que manifiesta. Su nivel de hormonas tiroideas en cuanto también, pues, empieza la alteración de la producción y la disminución, ¿no? En cuanto a su termorregulación, hablamos de su
de su cantidad de calor o frío que ellos puedan sentir, hay una susceptibilidad aumentada, es decir, disminuye la hipotermia, aumentada para la hipotermia, es decir, van a sentir mucho frío y también son extremistas, van a tener mucho calor muchas veces, ¿no? Hay una reducción de la actividad muscular y escalofríos. Dice la termogénesis inducida por el alimento y la glucosa disminuyen. La respuesta vasoconstrictora de las arteriolas de la piel al frío disminuye, impidiendo, perdón, conservar el calor. Hay una disminución para discriminar las diferencias de temperatura y demora en percibir la sensación de frío. También hablamos que la respuesta vasodilatadora está alterada y se requiere mayor temperatura para empezar a sudar y también la producción del sudor, como les dije también en algún momento, disminuye. Su sistema inmunológico, obviamente, hay una disminución de sus defensas, ¿no? Obviamente hay una disminución de las células killer o asesinas, que son aquellas que las defienden o nos defienden frente a alguna enfermedad. Hay una disregulación de las interleucinas, ¿no? Hay una presencia de autoanticuerpos y de gamapatías monoclonales, es decir, aquellos que lo que indica que hay una hiperactividad de las células linfocitos B mal controladas por los linfocitos T. Es decir, va a aumentar la presencia de repente de las células negativas en nuestro cuerpo y sin embargo los glóbulos blancos van a empezar a disminuir, que son las defensas de su cuerpo. La presencia de enfermedades autoinmunes, aunque es diferente en los ancianos, no es mayor, pero es mayor el número de neoplasias, ¿no? Y de las infecciones que podamos evidenciar en ellos. La cuenta total de linfocitos no cambia con la edad, sin embargo, 3 años antes de morir hay una caída del número de linfocitos circulantes. Esto lo vamos a notar obviamente en un análisis de laboratorio. Ahí los cambios que muchas veces no son tocados en ellos. Nos basamos netamente en unos cambios fisiológicos o anatómicos, ¿no? Pero no tomamos en cuenta que hay cambios psicológicos que son los más importantes. Para ello hay un aumento de la vivencia de pérdidas. Vamos a notar que ya de repente este adulto mayor está casi solo, ¿no? No tiene amigos, los hijos se van, muchas veces este adulto mayor está solo, no trabaja, nadie le va a dar trabajo a la edad y obviamente la salud se empieza a deteriorar. Ya hay una capacidad funcional muy lenta, que va en declive, ¿no? Un cambio psicológico también es que para ellos superar la pérdida es vital para la persona que envejece, ¿no? Supuestamente esta persona adulta mayor es fuerte y si de repente tiene la pérdida de algo, él todavía solito se motiva, ¿no? Y solito quiere seguir adelante, que no hay problema, que eso se supera. Sin embargo, hay otros que no tienen esa facilidad. La cuarta edad dice las pérdidas son más numerosas. Las pérdidas se elaboran a través de un proceso de duelo, ¿no? Hay un proceso de pérdidas, sea de cosas materiales o sea de su propio cuerpo, que van a empezar a disminuir su actividad en la que ellos van a verse un poco más aceptables, por así decirlo, en este proceso de duelo, ¿no? Hasta que ya poco a poco se va eliminando. Y hay un cambio muy especial, que hay una crisis de la identidad, ¿no? Esta persona adulta mayor se empieza a preguntar, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué cambios tuve hoy? ¿Alcancé mis objetivos? ¿Cómo fue mi vida? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Cómo es que soy? ¿Quién está conmigo? ¿Me quedé solo? ¿No estoy solo? ¿Y él quién es? O sea, hay una infinidad
de cambios que vamos a evidenciar en ellos, ¿no? Y sobre todo la identidad de ellos tan sensibles a lo que pasa en su mundo externo, ¿no? ¿Por qué nadie me toma en cuenta? ¿Por qué a mí no me escuchan? ¿Por qué no me preguntan a mí de lo que yo pueda pensar o hacer en ese momento? Estos cambios fisiológicos se incrementan o le van a incrementar en estos adultos mayores el temor a lo desconocido, porque tener conciencia de las crecientes pérdidas físicas e intelectuales le produce un gran sentimiento de inseguridad. Allí es donde se produce en ellos la fragilidad, son más frágiles, son más débiles, son más propensos a tener algún deterioro final que los pueda conllevar a una muerte, ¿no? Que al final ellos saben y son conscientes que ese sería el siguiente paso. Por eso es que ellos tienen estos sentimientos, ¿no? Y ante la angustia y la frustración provocadas por las pérdidas, aparece obviamente la depresión y la regresión. El no o el deprimirse demasiado y no querer seguir viviendo porque ya soy adulto mayor y ya viví, ya no debo estar aquí, o el hecho de que eh, siempre va a querer recordar de cuando fue niño, de cuando de repente creció en el campo, de cuando estuvo con mamá, de cuando estuvo con papá. Y hemos escuchado esto, ¿no? Que este adulto mayor empieza a recordar mucho lo que pasó cuando era niño, ¿no? Entonces, vamos a terminar con una frase en la que a todos nos debería hacer reflexionar, más si somos personal de salud. Es tener paciencia con un adulto mayor, es construir el puente por donde algún día tú vas a pasar. No se te olvide, ¿no? Definitivamente hoy día podríamos ser jóvenes, adolescentes, adultos, y mañana más tarde, que el tiempo pasa muy rápido, pues ya seremos unas personas adultas mayores. Y como decimos, lo que sembramos, cosechamos al final, o la manera como nosotros nos comportemos con nuestro adulto mayor ahora cercano, más todavía en nuestra familia, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, es como es que nos van a tratar a nosotros cuando tengamos también que pasar por esa etapa del adulto mayor, ¿no? Trátame ahora como yo quisiera que me traten a mí cuando yo ya sea un adulto mayor también, ¿no? Tomemos conciencia de las actitudes que nosotros venimos llevando hasta ahora, que podrían cambiar, que podían mejorar tal vez para estas personas adultas mayores, ¿no? Que de repente en algún momento pudimos menospreciar, amargarse o no tener la paciencia que se debe. Sin embargo, pensemos siempre que nosotros vamos a llegar a esa edad, a esa etapa en la que a nosotros tampoco nos gustaría pues que nos traten mal, ¿no? Que no nos tomen en cuenta, que nos menosprecien o que se olviden de lo que podamos pensar o decir o hacer, ¿no? Creo que hasta aquí pude hacerles mención de lo que es el tema de los cambios fisiológicos, anatómicos del adulto mayor. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta en la que podría escucharlos y tal vez poder responderles esa pregunta. Mientras voy mirando el chat, a ver, no sé si de repente por acá hay una pregunta. Mm, propios de las ponencias, me parece que ya tendríamos que coordinar con los organizadores. Yo sí envío todas las ponencias a los organizadores y ellos se encargarán pues de remitirles a sus correos, me imagino, ¿no? Eh, bueno, nada del tema tal vez. Gracias por la escucha. No sé si de repente alguien quiera hacer alguna pregunta.